Un día soleado como hoy, voy a contarle mi experiencia acerca de cuando estuve trabajando en supermercados peruanos Plaza Vea. Le voy a comentar un poco en qué consistía mi trabajo, bueno, qué es lo que uno tiene que hacer en ese momento, ¿no? Porque siempre te dicen en las entrevistas o cuando postulas que vas a entrar para tal cosa, pero luego en el camino se va desviando un poco. No olviden de suscribirse, comentar, dejar su like y sobre todo, y muy importante, seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube como Rodri Pitana. Estuve por 2 años y medio, aproximadamente 2 años y medio, en la cual en todo ese tiempo, no les voy a mentir, aprendí muchísimo, aprendí muchas cosas acerca de lo que es coordinación en equipo. En general, para hacer algo resumido y no aburrirles, fue una de las experiencias que tuve muy únicas, por así decirlo. Eh, Aprendí muchísimo en el tema de lo que es sociabilidad con las personas, con la gente, porque al momento de estar trabajando en sala de venta, eh, hay mucha afluencia de gente, y más en los temas, o mejor dicho, en el tiempo, cuando es fiestas navideñas, fiesta de fin de año o fiestas patrias, ¿no? Ustedes saben que en los supermercados hay más afluencia de gente, las ventas crecen, por ende uno tiene que estar más, como que más despierto, más vivo, ya haber sabido cómo planificarse, ¿no? En tu área de trabajo, en donde te toque, porque ha habido casos en que personas vienen, trabajan, pero se van muy rápidamente, otros que duran, ¿no? Como en mi caso. Pero como les digo, algo resumido, es un muy buen lugar de trabajo, te da muchas oportunidades de poder crecer tanto profesionalmente como económicamente, dependiendo de cada persona, pues, ¿no? Pero a lo que yo voy y de acuerdo a mi experiencia, pues como les digo, ha sido un muy buen lugar de trabajo, muy recomendado para, más que todo para las personas que quieran empezar un nuevo trabajo o que nunca hayan trabajado en sus vidas, ya que al tener muchas facilidades para poder hacer turnos, por decir medio tiempo o tiempo completo o fines de semana, esa parte no sé si ahora lo manejarán así, pero en esos tiempos eran así, ¿no? Y tenía mucha facilidad con las personas que eran estudiantes en universidades y tenían los horarios un poco raros. Entonces la empresa les apoyaba en darles medio tiempo, venían 3 horas y 45 minutos. Claro que el sueldo era distinto, pues, ¿no? A una persona que estaba a tiempo completo. Cualquier lugar de trabajo va a depender del cómo lo tome la persona ese trabajo. Si tú realmente necesitas, pues, y estás buscando un trabajo, pues tómalo de la mejor manera. Si tú te dedicas a trabajar, a hacer tus cosas, lo que te dicen, pues te va a ir muy bien, ¿no? No faltas, no llegas tarde, pues vas a durar mucho tiempo. Inclusive si aprendes rápido a hacer las cosas, vas a poder ascender, que es lo más importante. Pero si estás en un plan de voy a probar, mejor no lo intentes, porque al tú entrar a Plaza Vea, queda, queda registrado tu nombre, tus datos, y cuando quieras más adelante volver a entrar, pues ya no vas a poder, porque solamente te da una sola opción en la vida para que puedas entrar. Y tal vez más adelante lo puedes necesitar muchísimo más que ahora, ¿no? Dependiendo de, dependiendo de cómo lo ves ahora, pues, ¿no? Pero como les digo, es un muy buen lugar de trabajo, un lugar en donde puedes crecer, puedes ampliar tus conocimientos si te quieres dedicar a lo que es todo lo que es el trabajo con las personas, hablar, dirigirte. Para la vacante que yo había postulado, que es representante de servicios, básicamente lo que yo hacía era un poco de todo. Eh, En ese tiempo bueno, primeramente empecé como almacén. Yo era el encargado, como se podría decir entre comillas, el encargado de almacén. Yo era el que movía todo, el que salía y la mercadería que entraba y la mercadería que salía. Yo era el que tenía que estar mirando, chequeando, viendo que todo se haga bien, ¿no? Estuve como un año ahí. Eh, Tenía el apoyo de los mercaderistas, ordenaban, acomodaban sus productos y tenía el apoyo de ellos.
claro, también había personal de Plaza Vea, ¿no? Que tenemos, o que había, mejor dicho, la marca Bells, que es propio de Plaza Vea, y tenía también personal que reponía, ordenaba. Después de estar un año, me mandan para sala de venta, y ahí estuve primero empecé como en la sección de abarrotes, todo lo que es verificar la reposición, meter la mano también de vez en cuando, ¿no? En lo que es por ejemplo, en el área del arroz, las menestras, la sección de atún, aceite, ¿qué más? Azúcar, todo lo que es reposición, eh, estaba involucrado. Después paso a lo que es el área de calzado, después a lo que es bebidas, y así estuve rotando como que poco a poco hasta que llegué a rotar por toda la sala, menos en lo que es el área de tecnología. Ese es como que un tema aparte ya, un área aparte, ¿no? De mi área. Este, pero sí de vez en cuando hacía el apoyo para ellos también, pero netamente no me dedicaba a lo que es el área de tecnología. Y en general me involucré en todo lo que es la sala de venta, también apoyaba un poco en caja. Por ejemplo, si faltaba o había días en que había más afluencia de gente, ¿no? Como les comentaba, más que nada quincena, fin de mes. Entonces tenía que mandar gente de mi área, que tal vez ver a algunos que estén un poquito desocupados, por así decirlos, y poder ir y mandarles que apoyen, ¿no? Claro, yo también iba, ¿no? Y tratábamos de apoyar al compañero que estaba en caja también, ¿no? Para que puedan la gente seguir pagando sus productos, ¿no? Que compran. Y así, poder saber dónde queda tal cosa, si el cliente te preguntaba algo, poder saber, poder conocer bien el área de trabajo, estar involucrado netamente con el público, ¿no? Y si ustedes están postulando actualmente o tienen la oportunidad de ingresar, pues háganlo, no se queden con las ganas. Siempre es bueno sumar nuevas experiencias, tanto en tu CV como en la vida, y eso te va a ayudar a ti como persona, ¿no? No te quedes en un solo rubro, tal vez, ¿no? Tienes experiencia en un solo rubro, pero intenta, ¿no? Intenta ir por más, a ver hasta dónde eres capaz. Le deseo buena suerte a todos los que están postulando a Plaza Vea, y no se olviden de suscribirse, comentar, dejar su like y decirme qué más quisieran saber, ¿no?